¿Qué tal? Buenas noches con todos. Eh, Sean todos bienvenidos a la charla informativa Maestría en Ciencias de la Ingeniería. Mi nombre es Yaro Chávez y nos estará acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Patricia Araujo, PhD en Ciencias con especialización en Ingeniería Química por la Universidad de Sao Paulo. Ahora los invitamos a que si tuviesen alguna consulta durante la sesión, pueden dejarla en la parte de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos tiempo para responder todas las preguntas. Y ahora sí, Patricia, te cedo a la palabra. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. No sé si puedo compartir. Eh, Ya, ahora sí. ujú, ok. Sí, sí. Ya, listo, gracias. Entonces, quiero dar gracias por la invitación para la presentación de este tema, ¿no? En la parte de maestrías en la investigación en UTEC, en la que voy a compartirles un tema que a mí me está interesando bastante, ¿no? He estado leyendo varios libros, varios papers acerca de la transición energética que se está dando a cabo en el mundo actualmente, ¿no? Y conforme vayamos conversando, si tienen alguna consulta, ¿no? Lo podemos ir resolviendo al final de la presentación. eh, Vamos a ir viendo que la transición energética es un hoy, ¿no? Y es un futuro ya que se está rodando día a día y que lo que nos está tocando ahora es prepararnos para hacer frente a este futuro. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya. ¿Se ve bien la presentación? Por favor, Sí, se ve me correctamente. ¿Se ve claro? Listo. Muchas gracias. Entonces, mi nombre es Patricia Araujo. Como me presentaron inicialmente, soy profesora en UTEC. Quiero mostrarles mi trayectoria personal, mi trayectoria profesional. En mi trayectoria personal está marcada por muchas personas, muchos eventos muy importantes en mi vida, la realización de mi doctorado, un tiempo de cerca de 10 años de vida profesional en mis amigos, una familia en realidad, y luego mi paso por, por mi vida profesional, ¿no? Y, bueno, también aquí estoy colocando en mi trayectoria personal, mi familia. Bueno, soy casada, tengo dos hijos y que son el corazón de mi vida, ¿no? Y de toda mi vida en general. En cuanto a mi trayectoria profesional, les quiero mostrar un poco de algunos pasos que he seguido hasta este momento. No soy ingeniera química de profesión con especialización en hidrocarburos. Me he dedicado desde mis cursos de pregrado justamente a irme especializando poco a poco en esta área. Inicié mi experiencia industrial justamente haciendo prácticas preprofesionales en Conchán y luego ya comencé a hacer trabajos en industrias relacionadas al control de calidad de hidrocarburos. Mi posgrado lo hice también en caracterización de hidrocarburos, ¿no? Por diferentes técnicas, primero en la parte analítica para determinar cuál es la composición del petróleo en general y luego a través de técnicas de modelado y simulación para poderlo llevar ya todas estas técnicas a nivel industrial. Hice mi maestría, mi doctorado y tuve la oportunidad de realizar dos postdoctorados en Sao Paulo. Y luego de casi 10 años retorné al Perú para trabajar desde el 2014 en UTEC, ¿no? Donde me he desempeñado ya en varias áreas. Muy bien, luego de esta pequeña introducción, quisiera ya ir hablando un poco más acerca de la transición energética, que es el tema
con las que les voy a conversar el día de hoy. Como les dije, es un tema de importancia y de una actualidad económica e industrial, política y práctica que tenemos que ir haciendo frente. Esta transición energética se compone de una gama de temas, ¿no? Que están rápidamente evolucionando y se llevan a cabo cambios estructurales de innovación, tienen que ser flexibles y tienen que ir promoviendo la eficiencia energética. Se tienen que ir llevando a cabo diversas políticas energéticas que justamente ayuden y faciliten esta transición para que se realice en un ámbito em, lo más em, flexible posible para que puedan ser detectados justamente los factores de producción energéticos en general. Por ello, he desarrollado unos pequeños bullets, ¿no? De un temario, de unos puntos que vamos a ir viendo el día de hoy, como por ejemplo una conceptualización general de transición energéticas, cuáles son los objetivos de esta transición. Luego también las investigaciones y políticas actuales, así como el panorama general de la transición energética. Y quisiera terminar hablando acerca de cómo es esta transición, cómo es que esta transición se está dando en América Latina y en el Perú, ¿no? Bueno, comenzando desde su definición, ¿no? Siempre me gusta comenzar desde ahí. La transición energética tiene muchas definiciones por diferentes autores y yo me he quedado con esta para presentarles el día de hoy, en que las transiciones en el complejo y no lineal, ¿no? Eh, que va a requerir una transformación de actores y su conducta en los mercados con un cambio de regulaciones y políticas existentes. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a ir viendo este panorama de la transición energética como un cambio, ¿no? Que actualmente de todo un sistema económico, ¿no? Porque estamos actualmente llevando un paso de un sistema económico dependiente de energías no renovables y vamos a pasar a otras tecnologías específicas con un sistema económico diferente, ¿no? Y esto lo focalizan diferentes autores, tanto en la parte científica como en la parte tecnológica. La transición energética es un cambio simultáneo, no es un cambio por partes, no es un cambio estructural solamente de ciertos continentes, sino es un cambio energético mundial, en el cual tiene que ir cambiando las fuentes de energía, tienen que ir cambiando las fuentes a unas fuentes de energía bajas en carbono y de electricidad. Y es ahí donde voy a presentarles justamente cuáles son los objetivos, algunos de los objetivos en realidad, porque no son todos de este movimiento de transición energética. Uno de ellos, como nosotros conocemos, bueno, no sé cuántos estaremos en la sala o quiénes estaremos en la sala, es la reducción progresiva de las emisiones de carbono y de la contaminación del aire, unidos con el incremento de la participación de energías renovables, ¿no? Aquí he colocado cuatro puntos que he considerado importantes, como son la eficiencia energética también y una transición energética justa, ¿no? Y para examinar estos temas, vamos a ir viendo que va a surgir justamente la necesidad de invertir en investigaciones, ¿no? En investigaciones de transición energética, en estudios interdisciplinarios, porque esta transición no es solamente estudios o conocimientos de ingenieros, ¿no? No es solamente de cientistas, no es solamente de políticos, ¿no? Es un aspecto de comunicación, de difusión y de transparencia de muchos proyectos, muchos de ellos muy innovadores, los cuales van a ir propiciando esta transición, ¿no? Que ya ha sido iniciado desde décadas atrás en Europa, ¿no? Ya muchos países, incluso en regiones en las cuales se veía incipiente esta transición energética, ya se está llevando a cabo en comunidades en las cuales se están emancipando progresivamente sus energías no renovables hacia un foco de energías renovables.
Hay casos, ¿no?, en los cuales se van promoviendo por grandes aportes financieros, ¿no? Hay varios proyectos que son incentivados y que son apoyados por financiamientos, creando comunidades energéticas adecuadas y también proponiendo organizaciones, proponiendo empresas que puedan ir coevolucionando en este término de transición, ¿no? Entonces, quisiera irles presentando una agenda de investigaciones que van de la mano justamente con las políticas y los movimientos de transición energético. Me he basado en algunos avances ya que se están dando y también en algunos hechos que se están dando ya en el mundo. Y en esta agenda que les voy a mostrar, que en realidad es obra de un paper que justamente se llama Los futuros energéticos que vamos a ir viendo en una agenda de investigación de políticas para transiciones energéticas por Andrea Gatto, muestran que las transiciones energéticas facilitan el desarrollo sostenible, ¿no?, y el diseño justamente de futuros energéticos que conciban una serie de vías que apunten a objetivos socioeconómicos y medioambientales de gobernanza. Ahora, nosotros vamos a ir viendo que solamente con políticas, ¿no? Con políticas en las cuales nosotros vamos a ir visualizando futuros energéticos no van a ser suficientes. Entonces vamos a ir viendo que necesitamos tener un conocimiento un poco más grande con una acción civil. Este conocimiento y acción civil nos está involucrando a un mercado laboral que es el sector clave a considerar para la transición energética, ¿no? Nosotros vamos a ir viendo que se va a ir dando con una evolución rápida, con un trastorno rápido en algunos sectores, mientras que en otros ámbitos esa transición va a ser más lenta. Tenemos que ir viendo cómo es que va a ir evolucionando un sector relativamente joven en la energía y en la transición energética, que va a requerir profesionales que se vayan capacitando rápidamente justamente en las nuevas políticas que se tienen que ir implantando para que el impacto que se vaya a dar en esta transición em, no sea tan fuerte y pueda ser garantizado y sostenible a lo largo del tiempo. Hay varias técnicas, hay varios puntos en los cuales nosotros vamos a ir viendo los green jobs, ¿no? Y también los emprendimientos, ¿no? Utilicé esta palabra porque trabajos verdes no era una buena traducción para irles contando. Preferí quedarme con el término en inglés, ¿no? Y ver qué oportunidades y desafíos tenemos que ir haciendo frente, ¿no? Para ser sostenibles, ¿no? En este cambio. No es que hoy día nuestra energía, nuestra matriz energética está dependiendo cerca del 80% de, de energía no renovable y que el día de mañana vamos a cambiar automáticamente a energía no renovable. No es así. Es es una transición en la cual tenemos que ir viendo cuáles son las características, cuáles son los riesgos que van a implicar este cambio, cómo va a ser los aspectos de sostenibilidad, de resiliencia, de vulnerabilidad, los cuales vamos a tener que ir enfrentando, ¿no? Para poder ir garantizando una seguridad energética y una transición energética intergeneracional y limpia, porque ese es el objetivo, como nosotros vimos slides atrás, que se está basando esta transición, ¿no? Que queremos ir disminuyendo la cantidad de producción del CO2 y ir convirtiendo la energía que tenemos actualmente en una energía más eficiente, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que todo este cambio va a originar crisis geopolíticas, crisis energéticas, y que ya las estamos sintiendo, ¿no? Nosotros no hace mucho hemos pasado ya una crisis fuerte en el 2022, ¿no? Cuando eh, justamente a través de esta crisis que es que se fueron acelerando las políticas internacionales, ¿no? Especialmente en Europa, para ir acelerando el uso de energías renovables, ¿no?
Hay crisis, justamente estas crisis que muchas veces nosotros les tenemos tanto miedo porque nos van a mover de nuestro status quo, pero que nos va a ayudar al crecimiento, porque nos va a ir viendo, nos va a ir llevando o motivando a ir cambiando lo que nosotros inicialmente veíamos como estable. ¿No? Entonces, otro de los puntos en los cuales va a ir motivando estas políticas de transición energética justamente va a ser en el que tenemos que ir reforzando nuestra educación, nuestra formación y nuestro cambio cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener que ir viendo nuevas políticas energéticas, vamos a ir requiriendo de nueva formación técnica, ¿no? Y educación en diversos campos, ¿no? Es por eso de que es el momento en que justamente las universidades se ponen en pie y se comiencen a capacitar y capacitar a otras personas, a otros estudiantes, justamente para ir formando en estas necesidades que van a ir surgiendo al momento de irse implantando poco a poco progresivamente la transición energética, ¿no? Las diversas ciencias sociales proporcionan muchas herramientas y habilidades adecuadas para analizar también estos cambios, estas dinámicas, ¿no? Y fenómenos complejos relacionados a estos cambios energéticos, ¿no? En general, nosotros no nos podemos centrar solamente en la parte de ingeniería, porque es todo un cambio sociopolítico, ¿no? Que va a estar relacionado con fenómenos complejos a ser evaluados, ¿no? Y que tenemos que irnos llevando por muchas tendencias e interpretando estas tendencias adecuadamente. La demanda de energía, cómo ir participando en trayectorias de innovación, el irnos abriendo caminos, ir abriendo eh, fundamentos muchas veces, ¿no? La unión de la empresa con la academia que generalmente siempre es mencionado, pero muchas veces no es visibilizado en el día a día, ¿no? Nos van a ayudar a capacitarnos y a dinamizar justamente este requisito que poco a poco se va a ir tomando mayor valor cuando se necesita el personal técnico capacitado para hacer frente justamente a este cambio cultural, ¿no? Y que pueda ir viendo aspectos cruciales en los cuales van a ser necesarios ya ir visualizando cómo se van a masificar, por ejemplo, la orientación profesional en cuanto a la evolución de no solamente sectores energéticos, sino también en conceptos básicos de nuestro día a día, como puede ser el reciclaje. ¿No? Y esta educación no va a comenzar desde un ámbito universitario, sino tiene que comenzar desde atrás, ¿no? Desde una educación primaria en las cuales existan talleres interactivos donde puedan ser aleccionados los jóvenes en estos nuevos conceptos básicos, ¿no? Ir introduciéndolos. Ya en algunas ciudades, inclusive aquí del país, yo sé de que, por ejemplo, este concepto de reciclaje ha sido bien aceptado, ¿no? Pero tenemos que salir y capacitarnos en ello para que podamos inculcar, ¿no? A los jóvenes desde educación primaria en cómo tendría que ser una formación, ¿no? Integral en todo este cambio eh, energético mundial, ¿ya? Entonces, en el siguiente punto, ¿no? Ya teniendo en claro la importancia que tiene la educación y la formación de de personas, de la población en general, tenemos que ir viendo también las brechas que existen y que una transición energética de esta índole van a ir acentuando este tipo de brechas, como son brechas de personas desempleadas, brechas de género, de empoderamiento de personas. Puede ser de que los pobres se vuelvan más pobres también, o también de personas vulnerables. ¿Cómo es que debe impactar a este sector? ¿No? ¿Cómo es que estas brechas sectoriales van a ser definidas? ¿Cómo van a ser tomadas por algunos sectores energéticos y cuáles van a ser sus funciones específicas en este cambio? ¿No?
Es esencial subrayar que hay países, que existen países donde las desigualdades socioeconómicas son significativas, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo cómo estas brechas, ¿no? Es como estas brechas van a tener que ir siendo superadas justamente viendo puestos gerenciales, ¿no? Y de liderazgo social, ¿no? En las cuales nos puedan ayudar a ir no solamente visualizando, ¿no? Porque ya yo creo que hay muchos que ya podemos visualizarlo, sino viendo podemos ir minimizando este impacto de las transiciones energéticas en este tipo de brechas, ¿ya? Entonces aquí también eh, vuelve otra vez a recalcar el concepto de Green Jobs, cómo es que se van a ir llevando los nuevos empleos, ¿no? Los emprendimientos, cómo pueden ir mitigando estas tendencias, cómo pueden ir fomentando el empoderamiento de mujeres, de personas vulnerables, de sectores, de comunidades en general vulnerables, cómo es que van a ir abordando discursos de emancipación, cómo es que se pueden ir extendiendo las categorías, por ejemplo, de las personas desempleadas, ¿no? Son puntos que cuando nosotros vamos a ir analizando poco a poco en la transición energética, nos vamos a dar cuenta que están muy de la mano con la economía de los países, ¿no? Porque los programas se están implementando tanto en economías industrializadas como no industrializadas y están contribuyendo de una manera notable en esta transición energética. Hay muchos casos, hay muchos proyectos de esta transición en las cuales ayudan justamente al empoderamiento de comunidades vulnerables, de sectores vulnerables, de personas desempleadas, ¿no? De mujeres con escasos recursos también y que van proporcionando, por ejemplo, herramientas con las cuales puedan tener acceso a electricidad, a una energía verde, a una seguridad energética y hacer frente a la pobreza energética que muchas veces se ven en comunidades, ¿no? De países en vías de desarrollo. Otro de los puntos que se visualiza en esta agenda es la evidencia regional, ¿no? ¿A qué se denomina esta evidencia regional? Es más que nada el análisis de múltiples enfoques económicos y políticos regionales de las políticas que van a ser claves en esta transición, ¿no? Por ejemplo, el nodo central en Europa y en todo el mundo es el primer nodo impulsor de la transición energética. Pero hoy en día ya muchas regiones han desencadenado procesos de emancipación energética sobre países que detectan ciertos monopolios, oligopolios o centros de poder de mercado energético que podrían estar haciendo mal uso o abuso de este poder, ¿no? Hay muchos estados que prefieren ir viendo sus gobernanzas y sus gestiones de imágenes de transición energética, haciendo frente a posibles crisis. Ya se ha vivido recientemente, como les mencioné, o lo podemos recordar, ¿no? Hace unos años atrás la crisis energética del 2022, ¿no? Ya poco después o casi terminando el COVID, ¿no? Entonces, estas tendencias, estas crisis en los países de Europa del Este, los países bálticos, ¿no? Nos ayudan a justamente a ir viendo cómo es que las connotaciones de una seguridad energética nacional y regional es importante irlas visualizando no solamente en presente, sino también en futuro, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a ir implementando proyectos transregionales que van a ir requiriendo de fondos, van a tener que ir requiriendo de inversiones, grandes inversiones, ¿no? Para que se pueda ir mitigando la vulnerabilidad de la energía nacional y regional, ¿no? Y que va a ir produciendo mayor tranquilidad al momento de ir realizando ya el paso en legislaciones, ¿no? Para una transición energética segura, estable, con menor incertidumbre, ¿no? Y ir visualizando los riesgos, porque ir mitigando o disminuyendo los riesgos es un poco más difícil en algo que no se conoce, pero cuando uno lo visualiza, lo puede hacer frente.
¿no? Todo lo que nosotros podemos visualizar, un riesgo que podemos visualizar, es un poco más fácil de poderlo mitigar a que un riesgo, ¿no? O un peligro que no ha sido visualizado, ¿no? Entonces, es por eso de que en estas estrategias que se llevan a cabo para ir evidenciando justamente cuáles van a ser los riesgos implicados en esta mudanza energética, es justamente ir viendo cómo es que van a irse dando los peligros más eminentes, ¿no? Otro de los puntos a ser tratados en esta agenda es las políticas y formulación de políticas. En realidad es uno de los puntos clave, ¿no? En esta transición. La dimensión política va a determinar las direcciones futuras de la transición energética a corto, mediano y largo plazo. No solo una política con una visión futurista no va a poder garantizar una perspectiva de equidad intergeneracional en realidad, porque como les dije, no es que se va a hacer, no se va a llevar a cabo en 2, 3, 4, 5 años. Es una mudanza que se va a llevar a cabo en 20, 30, 40 y más años todavía. Nosotros durante toda nuestra generación de profesionales vamos a ser todavía dependientes de las energías no renovables, a no ser que la tecnología avance rápidamente en alguno de los puntos de almacenamiento o distribución de las energías renovables que cambie, ¿no? Y que acelere esa transición energética. Pero como vamos en este momento avanzando, ¿no? Tenemos que ir viendo que esta política y formulación de políticas va a ser a largo plazo, ¿no? A mediano y largo plazo. Y tenemos que ir viendo cómo es que a través ya de una formación, ¿no? La formación, la educación va a ser trascendental para ir formulando, ¿no? Las políticas clave con una visión futurista, con una visión destinada a garantizar una perspectiva de equidad, no solamente de país, sino regional, ¿no? Porque los caminos que nosotros tenemos que ir visualizando, ¿no? De acuerdo a todo lo que he podido ir viendo y leyendo en este tiempo, nos lleva a que debemos de ir viendo no solamente desde desde un ministerio, ¿no? No solamente tenemos que irlo viendo inclusive desde un país, tenemos que irlo viendo desde un todo, desde una integración de ministerios, de transiciones ecológicas, de gobiernos no solamente europeos, sino ir viendo con una transición mundial, porque en realidad van a ir involucrándose muchos sectores, ¿ves? En los cuales no solamente la trascendencia técnica, sociopolítica, socioeconómica, sociocultural se van a llevar a cabo, ¿no? Esta transición energética es una buena oportunidad para que economías locales, ¿no? Puedan surgir, puedan progresar, puedan traer resultados importantes, no solamente en los campos energéticos, sino también económicos, ¿no? Para que los cambios climáticos que nos han llevado a acelerar esta transición energética también nos lleve a un concepto de equidad, de justicia, de desarrollo sostenible, ¿no? Porque las transiciones energéticas no solo van a hacer una propaganda política, no es solamente un eslogan publicitario, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Va a ser una forma de vida en la cual nosotros vamos a ir explorando y promoviendo modelos de cambio innovadores. Vamos a ir generando a través de estudios conscientes, de investigaciones profundas y de realidad de proyectos reales, porque no todo se va a ir quedando en solamente el papel, ¿no? Sino se tiene que ir aplicando estas políticas energéticas, esta formulación de políticas, y se tienen que ir llevando a cabo a través de cambios sociales masivos, ¿no? La acción política eh, que presente mayor resiliencia, ¿no? Energética, va a ser dominado justamente, va a ser la que va a ir dominando todo
este periodo de transición, ¿no? Nosotros ya hemos pasado en menos de una década por muchas crisis, ¿no? En menos de 10 años hemos pasado la crisis del COVID, hemos pasado el conflicto ruso-ucraniano del 2022 y todavía de aquí para adelante tenemos muchas crisis más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, que tienes que ir generando todas estas crisis en las cuales estamos viviendo en nuestro día a día? Es el ir viendo choques disruptivos también y cambios importantes que nos lleven a ir superando estas crisis que nos ha tocado vivir, ¿no? Quizás muchas de estas crisis no las hemos visualizado. Nadie visualizó quizás la crisis del COVID. Muy pocos visualizaron la crisis de la guerra, ¿no? De Rusia contra Ucrania, ¿no? Que hasta ahora se lleva a cabo, ¿no? Entonces, hay muchos factores en los cuales nosotros tenemos esta oportunidad, ¿no? De ir avanzando, ¿no? Hacia un futuro más limpio. Otro de los puntos que me gustaría resaltar en esta presentación es cómo es el panorama general, ¿no? De la visualización del alcance de los objetivos que se han planteado en esta transición energética, ¿no? Se necesitan mercados de electricidad más competitivos, por ejemplo, para que se lleve a cabo, ¿no? Tienen que, este proceso de liberación de mercados de energía en Europa, por ejemplo, comenzó ya desde la década del 90, desde el siglo pasado, ¿no? Y tenía por objetivo justamente el reducir las injerencias en el estado de funcionamiento de mercado e ir introduciendo ya normas, ¿no? De mercados más transparentes y competitivos. Ya se había visualizado la dependencia energética que se tenía de ciertos sectores europeos y se tenía que ir viendo las formas de no ser tan dependientes, ¿no? Para que justamente no se llegue a la crisis en la que se está viviendo ahora. Se pudo visualizar y lo que se está viendo justamente desde 1990 en Europa es el ir reduciendo la injerencia del Estado, ¿no? En estos mercados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es otro de los objetivos de hacer esto? Es justamente crear un mercado, bueno, de que se cree en Europa, ¿no? Un mercado de la electricidad que conduzca a una integración energética segura, ¿no? Y que los precios sean asequibles a la mayor parte de la población. Otro de los puntos importantes a resaltar es justamente la producción eléctrica, cómo es que va a ser el proceso de liberación en cuanto a la creación de la competencia en la compra y venta, ¿no? De los consumidores de la energía en general, ¿no? Cómo es que ahora, actualmente, cómo es que se va a ir, cómo es que se va generando los mercados, cómo que se van moviendo los mercados a través de los consumidores, ¿no? Como a través de la demanda viene de la oferta y no al revés. Al momento de ir viendo estos mercados energéticos, vamos a ir cambiando un poco nuestra mentalidad en cuanto a cómo es que los consumidores van a ir eligiendo libremente a su proveedor. No es un poco difícil de visualizar, inclusive cuando yo he estado leyendo los puntos de vista de muchos autores, cómo es que va a ser este proceso de liberación en la competencia de compra y venta de energía, ¿no? Cómo es que se tiene que ir aportando una ventaja a los consumidores que van a ir eligiendo libremente este proveedor energético. Es como antes nosotros teníamos, por ejemplo, el monopolio de la telefónica y ahora ya tenemos muchos otros proveedores en los cuales podemos adquirir una línea de teléfono, ¿no? Más o menos al momento de hacer este análisis me ponía por ese aspecto, ¿no? Cómo son las áreas, por ejemplo, que va a influenciar principalmente esta transición energética, ¿no? Las áreas de transporte y distribución de la energía, ¿no? Que actualmente involucran altos costos, ¿no? Y altos costos no solamente de distribución, sino de inversión inicial, ¿no? Pero ¿cómo es que va a ser
disgregada esta producción energética a todos los sectores involucrados y cómo va a ser el suministro también de la energía, ¿no? La transición energética tiene que ser planteada con los desafíos, con los retos del sector para abrirlo a una competencia, para que las incertidumbres vayan disminuyendo en el ámbito de la generación energética también. ¿No? En el almacenamiento principalmente, ¿no? De estas energías, ¿no? Cómo van a ser las centrales eléctricas centralizadas, ¿no? Por eso de que lo coloqué aquí como un bullet especial, ¿no? Cómo es que va a ser el concepto de red inteligente, ¿no? Este smart grid inteligente de abastecimiento energético a las grandes ciudades, ¿no? Cómo, cómo es que va a haber esta oportunidad, ¿no? De poder llevar a la industria, ¿no? A esta industria energética a una nueva era con una red modernizada en la que la generación, la transmisión, la distribución en general de electricidad sea gestionada de una forma inteligente, receptiva y cooperativa, una forma que muchas veces no estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y cómo es que los sistemas de automatización bidireccional van a tener que jugar un papel importante aquí, ¿no? Los dominios, las aplicaciones tecnológicas de las redes inteligentes eh, van a ser compartidas potencialmente, ¿no? No van a ser compartidas en general, en realidad, porque no va a ser solamente la energía para un sector, ni para una comunidad, ni para una región. ¿No? Cómo es que va a ser aplicada las tecnologías de redes, ¿no? Cómo es que van a ser las restricciones también, ¿no? Cómo es que se van a ir gestionando y cómo se van a ir integrando las respuestas a la demanda, ¿no? Cómo va a ser la generación renovable de la distribución y especialmente del almacenamiento energético, ¿no? Y que haga que los usuarios se sientan más confiados de que van a contar eh, con ese suministro energético de una forma continua. En este panorama general vemos también cómo es que los sistemas generalmente que se basan en infraestructuras antiguas, ¿no? Que no son tan eficientes, van a querer y van a luchar por mantenerse en ese estado, porque es un estado que lo sienten seguro, ¿no? A pesar de que ven que la demanda está creciendo y que muchas veces lo que se tiene actualmente no va a satisfacer esa demanda. Algunos sectores, ¿no? Algunos sectores van a luchar por mantenerse ahí, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo en este panorama en general cómo el sistema eléctrico actual que está impulsado por la demanda, puede ir aumentando, disminuyendo a través del tiempo, ¿no? Cambios, cambios en las cuales el futuro eléctrico ya no sea impulsado por la oferta principalmente, ¿no? Debido a este creciente papel de fuentes energéticas renovables, sino por una combinación energética, ¿no? Entonces, son conceptos que nosotros vamos a ir viendo y que vamos a ir analizando en, en algunos puntos. Justamente este trabajo, ¿no? Esta visión unificada, este trabajo en Maya, este Smart Grid, ¿no? Este trabajo en conjunto, ¿no? De energías renovables, de combinación energética, también ha sido visualizado. Aquí les quiero mostrar un gráfico en la cual lo he tomado de de un paper, ¿no? Que habla sobre la transición energética innovadora a servicios, ¿no? Es, es un artículo reciente del 2024, ¿no? En la cual muestran justamente cómo es que este sistema de redes inteligentes va a ir originando energías más limpias que van a ser necesarias para lograr una neutralidad climática. ¿No? Así, ustedes ven en este gráfico que se están incluyendo varias fuentes de energía renovables y que emiten menos carbono que los combustibles fósiles, ¿no? ¿Cuál es la visión? Que ya en el 2050 la mayor parte de estas energías que están consumidas, este artículo es europeo, ¿no?
que son consumidas en la Unión Europea van a proceder de fuentes renovables, ¿no? Entonces aquí ya entra un paquete de medidas con nuevos conceptos como el Objetivo 55, ¿no? En las cuales van a querer justamente aumentar su cuota de energías renovables, comenzando ya desde el 2030, en las cuales se tendría que ir cumpliendo ya la agenda acordada en el 2018, ¿no? Para ello, se tiene que ir viendo paso a paso cómo es que se han ido dando los cambios desde el 2018 hasta ahora, ¿no? Ya vemos que en el 2020 el 22,1% de la energía consumida en la Unión Europea, por ejemplo, procedía de fuentes de energía renovables, ¿no? Y esto justamente se puede ir visualizando, ¿no? En muchos, no solamente artículos científicos, sino también em, en red, o sea, no solamente en redes confiables científicas, sino también ya en valores reales de objetivos que se han ido dando en cuanto al consumo energético total, ¿no? Ahora, también les quería mencionar acerca del flujo de energía bidireccional en redes inteligentes, ¿no? Cómo es que se ha ido dando, ¿no? Y cómo es que se ha ido identificando en el cambio climático y cómo es que puede ir alterando el potencial de generaciones de energía, ¿no? Entonces, aquí solamente muestro en este diagrama que para que esto sea posible ahora en otras comunidades como en América Latina, por ejemplo, en otras culturas no que no estén abarcando necesariamente la Unión Europea, van a tener que irse dando paulatinamente a través de muchos incentivos que no solamente van a ser económicos, sino especialmente políticos y que nos va a ir llevando a incentivos ambientales y de una transición energética que conduce a una creación y a un desarrollo de nuevos bienes, ¿no? Tenemos que ir visualizando nuevas soluciones que van dirigidos justamente, ¿no? Al suministro de electricidad de una forma más limpia, ¿no? Hoy en día muchos productos y servicios, ¿no? Que tienen este concepto o van generando ideas inteligentes, ¿no? En cuanto a ir cubriendo las necesidades de los consumidores. eh, Tenemos que ir viendo si justamente estén cumpliendo este principio, ¿no? Muchas veces decimos, no, vamos a ir optando por este tipo de energía renovable, vamos a ir viendo de que, por ejemplo, funcione eficientemente la energía eólica, la generación de energía a través de la biomasa, pero qué cosa es lo que involucra por cómo es que está siendo sostenida la generación de este tipo de energía actualmente, ¿no? Se está basando todavía en la producción, ¿no? Eh, de productos, no sé, en productos, mejor dicho, generados a través de restos fósiles o no. Se sigue utilizando plásticos, por ejemplo, el momento de utilizar materiales plásticos, el momento de ir generando estas nuevas tecnologías verdes, ¿no? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a hacer realmente inteligentes, ¿no? ¿Cómo es que vamos a ir poco a poco, porque no es de un día para el otro como hablamos inicialmente, cómo es que poco a poco vamos a ir llevando a cabo esta palabra inteligente de productos y servicios de una forma general, ¿no? Cómo es que vamos a irnos ayudando, ¿no? A ir proporcionando una energía de alta calidad que cumpla justamente esta dirección eh, de no solamente producción, sino también generación y almacenamiento energético, ¿no? Entonces ahí son puntos y son aspectos que se tienen que ir tomando en cuenta, ¿no? Porque no solamente es generación de energías limpias, sino también es transmisión, es distribución, ¿no? Es ir captando las demandas, ¿no? Las demandas existentes en las diferentes regiones, en los diferentes mercados. ¿Cómo va a ser el almacenamiento de estas energías, ¿no? Cómo es que cómo van a ser gestionadas, ¿no? Cómo es que
cómo es que la combinación de de todos estos factores, ¿no? Van a ir llevando justamente a dispositivos inteligentes que van a ir mejorando la seguridad y la fiabilidad del suministro en línea, ¿no? Con los requisitos que se necesitan justamente para esta revolución industrial. ¿No? Entonces, el cambio no es solamente es irlo pensando, es ir viendo uno o dos factores que involucran, sino todos los puntos que en realidad ahorita, en este momento, solamente estamos tocando algunos, ¿no? Hay muchos más factores que si nosotros lo comenzamos a ver de una forma más concienzuda y con mayor cantidad de tiempo, ¿no? Vamos a ver de que involucran mucho más factores y que estamos involucrados nosotros principalmente en esta etapa de transición. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, quería irles mostrando cómo es nuestra participación, primero como región, como América Latina, frente a la transición energética. Y vamos a ver de que en esta transición, de acuerdo al Foro Económico Mundial en el 2024, ¿no? Los países en América Latina que van yendo a la punta en esta transición energética, han impulsado sus pasos en cuanto a la independencia de producto de energía no renovable, es justamente Brasil y Chile, ¿no? Entonces, podemos ver en este índice de transición energética del 2024 presentado por el Foro Económico Mundial, ¿no? Que el índice de transición energética que involucra específicamente la energía o comparan esta transición energética en 120 países en función al rendimiento actual y su sistema energético actual y la preparación de su entorno, que va a incluir en realidad cómo es la eficiencia energética em, alrededor de diferentes fuentes de energías limpias, ¿no? Y cómo es que es el impulso de esta transición energética en cuanto a la equidad energética también impulsada por los precios de las energías, ¿no? Y en los últimos años, ¿no? Entonces la seguridad energética también sigue siendo puesta a prueba por riesgos geopolíticos, ¿no? Y vamos viendo de que justamente tanto en América Latina y en el Caribe, este crecimiento, ¿no? O este paso, esta transición es más lenta, ¿no? Entonces, en, como les mencionaba, los países que van liderando esa transición en Latinoamérica es Brasil y Chile y figuran entre los 20 países con mejores resultados en el índice del, del 2024. ¿Ya? Y Costa Rica y Colombia también están bien posicionados en relación a otros países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando, ¿no? En este momento? Es el ir visualizando qué cambios energéticos se tienen que ir llevando. Aquí también les voy a mostrar un mapa, ¿no? En el que se ve este enfoque y se visualiza, ¿no? Se puede visualizar mejor, me parece cómo es que, cómo es que se están fortaleciendo instrumentos políticos y económicos en América Latina a través de Brasil y Chile, ¿no? Pero, bueno, Brasil ya ocupa actualmente el, el y primer puesto, por decirlo así, en América Latina en cuanto a la mejora de sus índices energéticos, de mudanza de cambio energético, ¿no? Entonces, está entre los primeros 20 países en los cuales la dimensión social de transición energética ha logrado un impulso muy inclusivo, ¿no? Está logrando bastante inclusión en esa transición energética equitativa, de acuerdo a los índices que ellos han mostrado y también tienen una gran iniciativa de descarbonización industrial profunda, ¿no? Entonces, em, vemos que en Chile, por ejemplo, se genera el 35% de su energía a partir de la energía solar y la energía eólica,
¿no? Y que está mostrando ya a través de resultados claros, ¿no? Cómo es que se están prosperando todas estas políticas eh, o políticas internas y externas y a través en las cuales ellos están haciendo realidad, ¿no? A través de infraestructura y de energías limpias y renovables, el ir mejorando sus índices de emisiones, bajando las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir viendo cómo es que se van apoyando, ¿no? Y reforzando las políticas duraderas, ¿no? Porque una cosa es que se vayan consolidando empresas comprometidas, pero luego cómo es que este comprometimiento empresarial va a ser sostenible a través del tiempo, ¿no? Cómo se van a ir impulsando programas de energías limpias en los países que sean autosostenibles, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos ambiciosos, hay gobiernos, hay planes de gobiernos en los cuales em, visualizan alcanzar objetivos muy ambiciosos como el 70% del consumo de energía a partir de renovables, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros también como país, como Perú, tenemos que ir viendo cuál es nuestro posicionamiento frente a esta transición energética, ¿no? Entonces, actualmente en el Perú podemos ir mencionando, ¿no? Que el 55%, por ejemplo, de la energía que tenemos es a través de las hidroeléctricas, que el 37% es de centrales térmicas, ¿no? A través del gas natural y que el 8% es de energías renovables. Y decimos, bueno, entonces ya no tenemos ningún problema, ¿no? ¿Para qué vamos a ir mudándonos a energías más limpias? Pero ¿qué es lo que si nosotros comenzamos a analizar nuestra matriz de energía primaria, vamos a constatar que justamente el 47% de la energía que nosotros estamos consumiendo proviene del petróleo? Y ahí nos damos cuenta que nosotros sí necesitamos ir implementando nuevas políticas y ya se están implementando en realidad. No, no es que nosotros eh, n- no hemos visualizado este cambio político, ¿no? Sí se están llevando a cabo, bueno, nos están en la legislación, ¿no? De acuerdo a Sinermin, que es lo que es la data donde me he basado para mostrarle estas últimas diapositivas, ¿no? Estas, este cambio de dirección frente a nuestra matriz energética primaria, que es del 47% de energía proveniente justamente del petróleo, tenemos que ir viendo cómo es que este 47% va a ir afectando nuestra economía, cómo va a ir afectando a la contaminación, a las fluctuaciones constantes, a los impactos de la salud de los ciudadanos y en general con las fluctuaciones de precio del petróleo también está afectando a la economía nacional, principalmente, ¿no? Entonces, la solución a largo plazo es la electrificación de nuestra matriz energética y tenemos que ir viendo cuáles son los caminos a ser tomados para que esto se lleve a cabo. ¿Qué es lo que hemos hecho actualmente? Bueno, se está caminando, se están visualizando políticas que todavía eh, no han sido plasmadas en legislaciones claras. Sí ha habido una aprobación de decretos legislativos en los cuales se promueve la inversión para la generación de electricidad, ¿no? Y de energías renovables. Sí las ha habido, ¿no? Desde años atrás. Y también han habido puntos en los cuales ya se han visto la implementación del on-grid y del off-grid, pero esta visualización de políticas, ¿no? Inclusive se han puesto a disposición a través de libros acerca de cómo son las perspectivas de la ruta del Perú hacia la transición energética, ¿no? Y es justamente de ahí donde he sacado toda la información que les estoy mostrando ahora. No, no es que estemos ajenos ni de espaldas a la transición energética, pero nuestro camino de transición es muy lento, ¿no? Es un camino lento en los cuales nos tenemos que ir involucrando nosotros como sociedad, ¿no? Nos afecta primero.
¿no? Primero nos tenemos que ir capacitando, ¿no? En esta industria energética mundial, cómo es que se va a llevar a cabo esta transición energética con el menor impacto negativo posible, ¿no? Cómo es que en este siglo XX se está caracterizando perdón, siglo XXI, se está caracterizando principalmente por una creciente participación de tecnologías renovables, ¿no? Y cómo es que las tecnologías actuales, cómo es que la ciencia de datos, cómo es que el trabajo con programas de simulación avanzada, ¿no? Podemos hacer frente a todas las incertidumbres y a los riesgos que son visualizados, ¿no? Entonces, todo esto se los quería mostrar en esta presentación y quería ir globalizando todos estos puntos que les he ido mencionando durante estos minutos en un resumen, ¿no? En los cuales muestran justamente estos puntos que les he ido mencionando, ¿no? Cómo es que las incertidumbres radican en el ritmo de la transición y sus implicaciones en las estrategias comerciales, ¿no? Que la transición actual se gestione y coordine a través de políticas claras, ¿no? Políticas gubernamentales, ¿no? Orientadas a la descarbonización y a la reducción de la contaminación atmosférica, ¿no? Cómo es que la economía energética renovables en países exportadores de petróleo van a ser susceptibles a ciclos de precios del petróleo. Sin embargo, se tienen que ir considerando ganancias derivadas a la liberación de hidrocarburos. En esta justificación justamente de diversificación, ¿no? De diversificación de la inversión que se tiene que ir reforzando, ¿no? Entonces, eh, todos estamos llamados a irnos capacitando, ¿no? A irnos capacitando progresivamente en esta transición energética que le estamos viviendo y que la vamos a estar viviendo nosotros y nuestros hijos y, bueno, en las futuras generaciones que se lleguen hasta que esta mudanza se lleve a cabo en su totalidad, ¿no? Como ocurrió también el cambio energético, de la mudanza de la matriz energética global del carbón al petróleo, ¿no? Entonces, también les quiero dejar para los que nos gusta leer algunas referencias bibliográficas por si quieren conocer un poquito más. Si no los pueden visualizar bien, me las pueden pedir. Yo con mucho gusto se las puedo pasar con mayor claridad. Gracias, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar presente hoy día en esta presentación. Sí, muchas gracias, Patricia, por No sé compartir tu presentación. si tienen alguna pregunta. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ay, ok, ok. Sí, gracias, Patricia, por compartir Sí, tu presentación. A continuación, le cedo la palabra a Yael Serna, asesora comercial, muy quien nos bien. comentará un poco más sobre los aspectos comerciales del curso. Muchas gracias, Yarot. Gracias, Patricia, también. Bueno, en este momento, si me ayudas con la presentación, perfecto. Muy amable. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Yael Serna, asesora de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Ingeniería. En esta oportunidad les brindaré la información sobre los requisitos que solicita para la postulación a la maestría. Sí se deberá considerar, previo al proceso de postulación, haber escogido la especialidad en la cual se enfocará su proyecto de tesis y también dos investigadores de la especialidad quienes serán sus asesores y lo acompañarán durante la maestría. La lista de los docentes, investigadores, pueden encontrarlas dentro del brochure y en este momento nos van a hacer el favor de poder compartirlo a través del chat de este evento. Entonces, consideramos a continuación, les voy a brindar los requisitos para realizar el file de postulante. Dentro de los requisitos están la copia simple del documento nacional de identidad, carnet de extranjería o pasaporte, la copia simple del grado académico de bachiller, la copia simple de certificados de estudios de la universidad de procedencia donde se obtuvo el grado de bachiller, una carta de referencia académica que contengan los datos de la persona que lo refiere, así como un número de teléfono o correo electrónico de contacto, currículum vitae no documentado,
certificado del idioma inglés a nivel intermedio o emitido por alguna de las instituciones aprobadas por la universidad. En el caso de que no fuera en ese caso, también pueden brindarnos el documento para de esa manera poder hacerlo considerar dentro del área de inglés. Ensayo de intención que describa la motivación de estudiar la maestría en UTEC posgrado, eso es un máximo de 2 hojas. Y también considerar que hay que realizar un pago por el derecho de admisión de 300 soles para el derecho a la postulación. Con los documentos completos y el pago del derecho de postulación, nosotros procedemos a realizar lo que es el proceso administrativo para programar la entrevista virtual. ¿No? Ya nos estamos encontrando, preevaluando perfiles dentro de cada especialidad. Son 9 especialidades que nosotros tenemos y pueden también enviarnos su CV e indicar la especialidad al siguiente QR que encuentran también dentro de la presentación para tener una coordinación mucho más personalizada y poder ayudarlos también con sus consultas y dudas. Les recordamos que nos encontramos con preventa del 20% de descuento durante este mes de junio. Considerar que UTEC les brinda la posibilidad de realizar el financiamiento en cuotas sin intereses durante el tiempo que se realiza la maestría. También considerar que el inicio de clases es el 11 de agosto. La modalidad es semipresencial. Tenemos los horarios de clases, que son los de lunes a viernes de 6 a 10. Vamos a compartirles también el cronograma de la maestría para que puedan verlo al detalle. Puedan ahí ver también las clases que tenemos de manera presencial y las virtuales también. Y bueno, pueden encontrar ahí mi contacto, el número de celular, también el QR si en caso desean escanearlo para que pueda obviamente tener un contacto mucho más completo y la información también al detalle. Gracias, Yarot. Listo, sí. Ah, bueno, pasamos con un par de preguntas para finalizar la reunión. Sí, con Jetmar, ahí te hago las consultas, un par de consultas respecto a la ponencia. A ver, tenemos preguntas por interno las cuales son, ¿qué tipo de herramientas o marcos prácticos se aprenden en el programa? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿En qué sentido métodos prácticos? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Hay Uh, una precisión de ello? Uy, no, solo es la pregunta así, un poco abierta, supongo. Métodos prácticos. En todo caso, la maestría es una maestría de investigación en dicho sentido, como se puede ver quizás en la malla, en los 4 ciclos se sigue, hay 4 cursos de investigación que se van siguiendo, los cuales van de manera progresiva, ¿no? Desde el ciclo 1, en el cual se va analizando la problemática, hasta el final, donde uno ya ha tenido que pasar por toda una etapa metodológica para la investigación, una parte de implementación, digamos, dependiendo del proyecto que esté desarrollando, la parte de validación de resultados, validación de hipótesis, y terminando en lo que concluye es en la difusión de resultados mediante un artículo científico internacional. Entonces, dentro de estos 4 cursos se llega a ver pues todo lo que es la parte de metodología de investigación principalmente. Eh, Hay distintos tipos, digamos, de metodologías, dependiendo de la carrera de la especialidad donde uno va siguiendo, pues hay distintos tipos de metodologías que se van aplicando con sus respectivas normativas, pero todo ello lleva a que el estudiante pueda desarrollar un proyecto de investigación de manera satisfactoria. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es, y la última es, si es necesario tener conocimientos previos, ya sea, bueno, en psicología o diseño para llevarlo. En psicología, ¿y qué era lo segundo? Ah, o diseño. Diseño. Ya, de manera general, o sea, en la maestría de investigación, pues, no es una maestría en una especialización específica. En efecto, nosotros tenemos 9 especialidades, partiendo de mecatrónica, electrónica, y combinándose con especialidades un poco diferentes, como por ejemplo ingeniería ambiental, civil y otros más. Energía, mecánica y muchos más, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sabemos que los estudiantes, pues, son de diferentes especialidades y, y que principalmente el punto final de la maestría es que el estudiante aprenda todo el proceso de investigación
a un nivel, pues, justamente de posgrado. En ese sentido, comprendemos la diversidad de los alumnos y nosotros nos encargamos de que los primeros cursos, que por cierto son cursos que denominamos como cursos de ciencia justamente para la investigación. Son tres cursos que se enseñan, que son lo que es la parte matemática, métodos numéricos y estadística. Basado en estos tres cursos, son una fuente principal para que una persona pueda llevar a cabo su investigación. Y ahora, de todas maneras, cada alumno tiene, pues por su propia especialidad, por lo que conoce, tiene, digamos, una cierta particularidad que lo va a ir desarrollando poco a poco durante con su asesor, por eso justamente en la maestría, desde el primer ciclo ustedes ya tienen un asesor que los acompañará hasta el último momento, hasta que sustenten su tesis. Y este asesor pues les va a apoyar en todo lo que es, digamos, en las herramientas que les puede ir faltando para que puedan ir aprendiendo de manera progresiva, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la investigación es una, digamos, una de las ramas en la cual uno hay que ser muy autodidacta, porque hay muchas cosas por descubrir, muchas cosas por aprender, y eso es justamente lo que al final nos lleva a desarrollar proyectos innovadores. Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que pueda faltar, o bien lo van a ver en los cursos de ciencia para ingeniería, que han sido diseñados exclusivamente para ustedes, teniendo en cuenta que vienen diferentes especialidades, o también con vuestro asesor, y también con los cursos selectivos, me estaba hablando de eso. Ustedes van a tener dos cursos selectivos y dentro de cada grupo de cursos selectivos hay cursos selectivos para cada especialidad y los cuales son llevados digamos, bajo recomendación del asesor para que cada uno pueda especializarse dependiendo del proyecto que vaya llevando. Entonces, hay tres puntos. Vas a tener los cursos de ciencias que, digamos, te van a dar la base para el método científico. Vas a tener, además, los cursos selectivos que te van a ayudar a profundizar y hay cursos selectivos para cada especialidad. Y finalmente, pues, el asesor en los temas quizás muy especiales, pues, te ayudará a que puedas, digamos, obtener todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo un exitoso proyecto. Listo, muchas gracias, Jetmar. Y eso sería todo. Ujú. Ahora damos por concluida la charla. Muchas gracias a todos por participar en la charla formativa Maestría en Ciencias de la Ingeniería. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.